esta mañana tenemos la oportunidad de continuar con nuestro estudio de la carta de los Filipenses. Y le voy a pedir por favor ya, así como estamos, que abra su Biblia conmigo en Filipenses capítulo 2 y vamos a leer del verso 5 al verso. Cuando ya estemos ahí, el que se pueda poner de pie, se pone de pie y me da un fuerte amén. Amén. La palabra de Dios dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Los historiadores y comentaristas creen que este pasaje de Filipenses 5 hasta el verso 11 se trataba de un himno. Era como una confesión que los hermanos del primer siglo hacían acerca de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y que cuando Pablo está exhortando a los filipenses a la humildad y al amor, él toma este himno y lo introduce en esta carta. A este himno se le conoce como un himno cristológico, porque se enfoca en Cristo. De la misma manera como en la carta de los Colosenses, capítulo 1, del 15 al 20, también se cree que esos versos eran un himno. ¿Se acuerda usted de ese versículo que dice: Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra? También los historiadores y estudiados creen que esos versículos también se trataba de otro himno que los hermanos de la iglesia del primer siglo entonaban o declaraban acerca de la obra y de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Los teólogos suelen hablar, cuando se estudia la cristología. La cristología es la rama de la teología que se enfoca en estudiar la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y en uno de estos departamentos de la cristología se estudia lo que se llama los estados de Cristo. Y se habla del estado de humillación y se habla del estado de exaltación. En esta mañana vamos a mirar lo que es el estado de humillación, porque es muy profundo agarrar todos los versículos del 5 hasta el 11. Esta mañana vamos a mirar del versículo 5 al versículo 8, que es el estado de humillación de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada estábamos recordando, celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero también días antes había sido su crucifixión, ¿verdad? Había sido la humillación, o podemos decir, una de las humillaciones que nuestro Señor Jesucristo sufrió. Y esto de que el Hijo se humilló para luego ser exaltado, lo vemos en estos versículos de Filipenses 2, del 5 al 11. Y el sustento bíblico para hablar de la humillación y de la exaltación de Jesucristo es exactamente estos versículos que vamos a ver hoy en día. La realidad, hermanos, es de que este pasaje de Filipenses 2, del 5 al 11, es el pasaje central para la doctrina de los estados de Cristo. La humillación y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahora lo que hemos ido viendo y contemplando en este capítulo 2, en el versículo 1 y 2, Pablo nos dice que cada beneficio
Cada beneficio que hemos recibido, ya sea consolación en Cristo, ya sea consuelo de amor, si tenemos comunión con el Espíritu, cada beneficio, cada bendición que nosotros hemos recibido de parte de Dios, es un beneficio y una bendición que nosotros tenemos que ofrecer a nuestros hermanos y a las demás personas. Si hemos recibido amor, tenemos que dar amor. Si hemos recibido compasión, tenemos que dar compasión. Y en el versículo 3 y 4 nos dice que nosotros no debemos de ser dominados por la ambición egoísta y por el orgullo. Él nos dice, al contrario, todos los cristianos debemos hacer dos cosas. Debemos estimar a los demás como superiores a nosotros. Y esto de por sí es antinatural y es anticultural. Estimar a otra persona superior a mí. Pero eso es lo que nos dice Pablo, que debemos considerar a las demás personas o a nuestros hermanos como superiores a nosotros. Pero no solamente nos dice eso, nos dice también que nosotros tenemos que mirar y ocuparnos del beneficio de nuestros hermanos. Y habíamos dicho que eso incluye el bienestar tanto material como espiritual. ¿Sí? Y así llegamos a este pasaje de Filipenses 2, 5 al 8. Lo quiero leer nuevamente. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El sermón de hoy en día va a tratar de estas tres cosas que Pablo nos dice acerca de Jesucristo. Pero no sin antes, hermanos, confesarles algo en esta mañana. Mi oración durante esta semana, mi oración ha sido que esta verdad que está en estos versículos, esta verdad que está aquí, sea como una bomba y sea como una semilla. Sí saben lo que es una bomba, ¿verdad? No la yucateca, el explosivo, el que explota, ¿sí? Mi oración en esta semana ha sido, Señor, que esta verdad sea como una bomba que explote y destruya todas estas estructuras vanidosas, egoístas, arrogantes y orgullosas que hay en nuestros corazones. Y que sea como una semilla para que dé el bendito fruto de la humildad en nosotros. Y debo confesarles, hermanos, que estuve orando por muchos de ustedes por nombre y apellido. No les voy a decir por quién estuve orando, ¿verdad? Porque eso sería como una tentación, ¿no? ¿Oró usted por mí, hermano? No. Primeramente, estuve orando por mí, hermanos. Yo necesito eso, porque soy una persona orgullosa. Soy una persona orgullosa y el orgullo llega muchas veces de muchas maneras. El otro día estaba mirando una predicación y cuando el predicador terminó su prédica, él hizo una oración y dijo esto, dijo, te pedimos perdón por nuestro maldito orgullo. Y cuando él dijo eso, yo dije, caramba, pero me quedé pensando y llegué a la conclusión de que sí, es el maldito orgullo. Y es maldito porque viene del mismo diablo. El maldito orgullo. El orgullo es destructivo, mis hermanos.
Aquí en esta iglesia hay matrimonios que están batallando por el maldito orgullo. Hay personas que no se integran a la iglesia completamente por el maldito orgullo. Aquí hay personas que han perdido sus matrimonios por el maldito orgullo. Hay personas que están mal y lo saben y no piden ayuda por el maldito orgullo. Y yo le pido a Dios que mientras miremos esta verdad en este pasaje, Dios destruya nuestro orgullo. Yo no quiero decir que un sermón nos va a cambiar. No, un sermón no nos cambia. Es la constante y frecuente exposición a la predicación de su palabra y la constante y frecuente búsqueda de nosotros por medio de su palabra y la oración, la que va forjando en nosotros el carácter de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esa ha sido mi oración, mis hermanos. 3 cosas que el apóstol Pablo nos dice en estos pasajes. No son las únicas, pero creo que estas 3 cosas están claras aquí. Y dentro de este sermón le voy a mencionar 2 herejías cristológicas que surgieron, una en el siglo III y otra a finales del siglo XIX, acerca y respecto de cómo veamos quién era Jesucristo y su obra. Lo primero que nos dice Pablo es que Cristo existía antes de venir a este mundo. Si me acompaña al versículo 6, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La Biblia de las Américas lo dice así: Cristo existía en forma de Dios. La Biblia Nueva Versión Internacional dice así: quien siendo por naturaleza Dios. Entonces este pasaje nos habla y nos confirma de la preexistencia de Cristo. Es decir, Cristo ha existido antes de ser hombre. Y esta enseñanza es central, hermanos. Es central para nuestra fe cristiana. Cristo es Dios y ha existido incluso antes de la fundación del mundo. Antes de que todas las cosas fueran creadas, el Hijo de Dios ya existía. Y existía, como se entiende, en su estado preencarnado o antes de la encarnación. O en palabras más sencillas, antes de hacerse hombre, el Hijo de Dios ya era. Y Pablo lo ha dicho en otras cartas. En la carta de los Colosenses, capítulo 1, versículo 17, Pablo dice, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Eso nos enseñaba Pablo en otras cartas. Pero no solamente el apóstol Pablo enseña esto. El apóstol Juan enseñaba y dice en su evangelio, hablando acerca de Cristo, y él lo menciona como el Verbo. En el primer capítulo de Juan, versículo 1 y versículo 2, el apóstol Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El apóstol Pablo también nos muestra y nos enseña que Jesucristo es Dios y existía antes de venir a este mundo.
Jesús mismo le decía a los fariseos, Jesús les decía, antes de Abraham, yo soy. Jesucristo hablando de él mismo y diciendo a los fariseos, antes de Abraham, yo soy. Eso está en Juan 8:58. Y cuando Jesús ora la famosa oración sacerdotal, hermanos, antes de ser entregado, en Juan 17:5, Juan la escucha y la registra en su evangelio. Juan 17:5 dice, Jesús hablando en esa oración, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. Jesucristo ha existido desde la eternidad. El Verbo, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, ¿sí?, que vino a este mundo, el cual dice este pasaje siendo en forma de Dios o existiendo en forma de Dios. Lo que este pasaje nos dice, hermanos, es que Cristo existía antes de venir a este mundo. Por ejemplo, en el siglo IV hubo una controversia en el cristianismo porque surgió una herejía dentro de la misma iglesia. Esta herejía se llama el arrianismo y toma su nombre por Arrio, un obispo. Note que no era un sacerdote, era un obispo, alguien importante en la iglesia, que tenía un título, un grado de importancia. Un obispo llamado Arrio de Alejandría en Egipto. Y esta es una de las herejías más conocidas acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Arrio enseñaba es que Cristo fue un ser creado y por lo tanto no era eterno. Él decía, Cristo es divino, pero no es eterno. Y si no es eterno, no puede ser Dios. Su enseñanza, él hablaba y enseñaba que su esencia, la esencia de Cristo, de Jesús, era similar o parecida a la del Padre, pero que no era igual. Su enseñanza fue muy famosa y muy bien recibida, y se cree que Arrio era músico y él compuso una canción con su enseñanza y cantaba su canción y daba su enseñanza. Y en esta canción decía, en una de sus estrofas decía esto, decía, hubo una vez que él no era. Y así él esparcía su enseñanza. Años después, en el concilio de Nicea, un concilio organizado por el emperador Constantino en el año 325, la enseñanza de Arrio fue declarada herejía. Arrio fue expulsado de la iglesia. Ahora, ¿por qué les digo todo esto acerca de esta herejía, de que no aceptaban a Dios, a Jesús como Dios, ¿verdad? Atacaban la divinidad de Jesús, incluso desde dentro de la iglesia? Digo esto porque esto es una verdad. Cristo es Dios. Y es una verdad, hermanos, que la iglesia no ha tomado en poco. No ha tomado en poco esa verdad. Cristo es Dios. 100% Dios, 100% hombre. La divinidad de Cristo ha sido atacada a lo largo de los siglos. Pero esta es una verdad que la iglesia no ha tomado en poco. Jesús es Dios y existía desde antes de la fundación del mundo. La deidad de Cristo es central para nuestra fe cristiana y la iglesia de Jesucristo lo ha entendido
y lo ha comprendido. La implicidad de esto, hermano, es grande. La implicidad de reconocer eso es grande y es central para nuestra fe cristiana. La deidad de Jesús es algo que la Biblia nos enseña con frecuencia y de muchas maneras. Usted puede buscar pasajes, muchísimos pasajes, donde habla Jesús haciendo milagros, Jesús haciendo obras, sanando, resucitando, tantas cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo. Entonces la Biblia nos lo enseña con claridad. Jesús es Dios. Cristo es Dios y existió como Dios antes de hacerse hombre. ¿Qué más nos dice este pasaje? Lo primero es que Cristo existía antes de venir a este mundo. Y punto número 2, Cristo se hizo hombre, siervo. Si miramos el versículo 7, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dios se hizo hombre, siervo. Siendo Dios, se hizo un siervo. Siendo Dios, tomó el cuerpo de un ser humano. Sin dejar de ser Dios, el Hijo de Dios se hizo hombre en la persona de Jesús. Sin dejar su divinidad, el Hijo de Dios se hace un siervo. Hecho semejante a los hombres, y en su condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo, hermanos? Hay 3 cosas que nos dice este pasaje. Estamos en nuestro segundo punto. Número 1, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Él no se aferró a sus legítimos privilegios. Hay un escritor cristiano, se me escapa su nombre ahorita, que dice, la única persona en este mundo, en toda la historia de la humanidad, que podía reclamar sus privilegios y que tenía derecho, totalmente derecho a sus privilegios, los abandonó. Jesucristo hombre, Jesucristo Dios, la única persona que tenía a tener derecho a sus privilegios, los abandonó. Cristo no tomó su igualdad con Dios como algo que agarrarse, algo que aferrarse. Esto tiene mucha importancia, hermanos, a lo que Pablo nos está llamando aquí en estos versículos. Es como si Pablo nos estuviese diciendo, hey, mira a Cristo, Él es Dios, Él es Dios, y Él no pensó, yo no puedo hacerme hombre. Él no se aferró a su forma de Dios, a su condición como Dios. Él se humilló y se despojó y vino a este mundo. El Dios de los cielos, Cristo no dijo, no me puedo hacer hombre porque soy Dios. Y la implicación de esto, mis hermanos, es gigante. Es gigante. Cuando Dios nos permite empezar a comprender esto, esa humillación, ese despojarse, vaciarse, es gigante. Hay algo más que nos dice este pasaje. Se despojó a sí mismo. Algunas versiones dicen se vació o renunció.
Él se vació a sí mismo. Y quiero tomar un minuto para hablar de otra herejía que surgió a finales del siglo XIX en Alemania. Y esta herejía se conoce como la kenosis. Y la palabra kenosis viene del término de vaciarse. Y es la palabra que el apóstol Pablo utiliza en el original griego. Esta es la palabra que el apóstol Pablo utiliza, kenosis, vaciarse, despojarse, renunciar. Y esta herejía enseñaba que Cristo, al despojarse de sí mismo o vaciarse de sí mismo, dejó de ser Dios. Pero esto es un error, hermanos. Esto es un error porque Cristo siguió siendo Dios, incluso después de haber tomado el cuerpo de un ser humano. Y este pasaje, junto con otros muchos pasajes, como ya les he dicho, nos confirman que Cristo es Dios. Cristo, hombre, no se despojó de sus atributos. Cristo, hombre, no se despojó de su deidad. Cristo, hombre, no se despojó de su poder, no se despojó de su omnisciencia, no se despojó de su omnipresencia, no se despojó de su sabiduría. Aparte, Cristo como hombre exigió una clase de obediencia que solamente se le puede dar a Dios. Cristo hizo milagros. Cristo resucitó muertos, sanó enfermos, le dio la vista a ciegos, sanó a leprosos. Cuando los apóstoles estaban en la barca con él, durmiendo, y que se vino la tormenta y el viento y el mar obedecían a Jesús. Y los apóstoles decían: ¿quién es este hombre que aún el mar y el viento le obedece? Jesucristo aparecía en un lado y aparecía en otro lado. Él no se despojó de ninguno de sus atributos. Cristo hizo milagros, Cristo mostró su amor, Cristo mostró su compasión de una manera, hermanos, que nunca nadie más lo ha hecho. No hay nadie que pueda igualar lo que Él hizo como hombre en esta tierra. Pero entonces, ¿qué significa se despojó a sí mismo? Veamos nuevamente el versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo. Y aquí contesta. Haga de cuenta que estamos haciendo la pregunta. ¿Se despojó a sí mismo? Dice, se despojó a sí mismo y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No, en el 7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Ahí se contesta, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se contesta ahí mismo, se vació, se despojó de estar allá arriba, ¿sí?, de su forma de Dios, tomando forma de hombre, tomando forma de siervo. El comentarista William Hendrickson se me hizo muy bien como él lo expone. Quiero que escuche. El comentarista William Hendrickson lo dice así. Él dice: en efecto, la cláusula de expresión se despojó o vació a sí mismo abarca todos los detalles que entrañan su humillación, la semejanza con los hombres,
la forma de siervo que tomó en su condición y apariencia humana, la humillación consciente y voluntaria, y la obediencia que lo llevó hasta la muerte, y la muerte de cruz. Todo esto queda incluido en la frase, se despojó a sí mismo. Eso es lo que significa, se despojó a sí mismo, convirtiéndose en hombre, siervo, obediente y morir. Y no cualquier muerte, una muerte en la cruz. Dice William, no es que al tomar un cuerpo de hombre, siervo, haya dejado todos sus atributos y deidad, sino el hecho de encarnarse. Ese simple hecho era una humillación. El hecho de encarnarse como un ser humano, ese simple hecho es una humillación. Resumiendo este segundo punto, hermanos, el Señor de los cielos se humilló y se hizo hombre, siervo, obediente. El Señor que siempre ha gobernado, el que merece gloria, honra y alabanza, el que siempre ha ordenado, se humilla y toma la forma de un hombre y se hace obediente. Primer punto que hemos visto, Cristo es Dios y existe desde la eternidad. Segundo punto, Cristo se humilla haciéndose hombre, siervo, obediente. Pero debo decir esto también, y me gustaría que lo captara y lo meditara en su mente, y que eso llegara a impactarnos todavía más, lo precioso de esa obra. Miren, hermanos, si Jesucristo hubiera venido a este mundo como el Rey más excelso, el Rey más poderoso, con el ejército más fuerte, lleno de oro, magnífico de sabiduría, eso no dejaba de ser una humillación para Él. Quiero que nos quede bien en nuestra mente. El Hijo de Dios, Dios mismo, toma la forma de un ser humano. Ese simple hecho es una humillación para Él. Aunque Él hubiera venido como el Rey más poderoso de todos los tiempos, en toda la historia de la humanidad, no dejaba de ser una humillación. Amén. Pero también nos dice otra cosa. Punto número 3. Nos dice, Cristo muere en la cruz. Veamos el verso 8. Y estando en la condición de hombre, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No solamente se humilló viniendo a este mundo, se humilló al hacerse obediente, y también se humilló muriendo. Más aún, muriendo en una cruz. En una cruz, mis hermanos. Esto no solamente era cruel, también era vergonzoso. Morir en la cruz no solamente era una muerte sangrienta, era una muerte humillante. Incluso para los judíos, según el libro de Deuteronomio, cuando alguien moría en un madero, era maldito, anatema. Se cree que la crucifixión fue creada por los bárbaros. Los bárbaros eran una tribu de hombres
muy poco cultos, nada civilizados, que vivió al norte de Europa. Y se cree que ellos inventaron la crucifixión. El pastor y escritor John Stott, en su libro La Cruz de Cristo, dice esto. Escucha lo que dice John Stott, hablando acerca de la cruz. Dice: posiblemente sea el método más cruel de ejecución que jamás se ha practicado, porque demora deliberadamente la muerte hasta haber infligido la máxima tortura posible. La víctima, el crucificado, podía padecer durante días antes de morir. Y dice él: cuando la adoptaron los romanos, ellos la reservaron para los criminales acusados de asesinato, de rebelión y de robo a mano armada. Esta clase de muerte no se aplicaba a ciudadanos romanos, sino a esclavos, a extranjeros y a cualquier persona considerada no digna de vivir. Vaya poniendo eso en su mente. Vivía un orador, abogado, conocido, muy conocido, yo creo que hasta la actualidad es conocido, romano. Casi 100 años antes de que Jesucristo viniera a este mundo, vivió este hombre romano de nombre Cicerón. No sé si algunos han oído el nombre de Cicerón. Orador, abogado, reconocido romano. Él decía, hablando de la cruz, él habló una vez acerca de la crucifixión, y él decía que era un castigo sumamente cruel y vergonzoso. Y note lo que decía Cicerón. Lo que él decía era esto: decía, atar a un ciudadano romano es un crimen, flagelarlo es una abominación, matarlo es un acto de asesinato, crucificarlo es, ¿qué diré? ¿Qué diré?, decía Cicerón. No hay una palabra adecuada para decir una acción tan horrible, decía Cicerón. Y Cicerón termina diciendo que el solo nombre de la cruz se ha alejado no solo de un ciudadano romano, sino también de sus pensamientos, de su vista y de su oído. Y les comento todo esto para que podamos dimensionar, aunque hemos mirado películas, ¿verdad?, donde hay películas muy explícitas, ¿no?, de cómo lo golpearon, pero que podamos dimensionar no tan lo que él sufrió, pero lo que estaba en la mente de las demás personas. La crucifixión era una muerte horrenda, vergonzosa, exponía a las personas delante de todo el mundo. Era una muerte horrenda, inhumana, muerte horrenda, muerte dolorosa, angustiante, sangrienta, muerte cruel e inhumana, despiadada y humillante, muerte denigrante y sumamente dolorosa. Fue la muerte de nuestro Salvador, hermanos. Esa fue la muerte de nuestro Salvador. Quiero resumir esto. Note usted la intención de Pablo al poner en un pasaje todo esto. Notemos la intención de Pablo
al poner todo esto en este pasaje. Dice, el Hijo de Dios se hace hombre, muere, pero no cualquier muerte, es muerte de cruz. Pablo quiere destacar lo grande de su humillación. Él empieza en el pico más alto y termina en el punto más bajo. Empieza con el Señor de los cielos, quien ha existido desde la eternidad, y concluye con la muerte de un hombre humillado en una cruz. Eso es lo que Pablo nos dice en estos pasajes. Esto, mis hermanos, esto no es solamente una gran demostración de amor, sino es una gran demostración de humildad de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, quise empezar con los versículos 6 y 8, para luego volver al versículo 5. ¿Podemos volver al versículo 5, hermanos? El versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El texto original de este versículo dice, haya pues entre ustedes, entre nosotros, este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Note lo que Pablo nos está diciendo aquí. Pablo no nos está diciendo imiten a Cristo. Él dice, tengan el mismo sentir, actitud y mente de Cristo. No nada más lo imiten. Tengan la misma actitud y la misma mente de Cristo. Lo que Pablo nos está diciendo a nosotros los cristianos es que no solamente tenemos que imitar la conducta de Cristo, sino que tenemos que adquirir su carácter también. No solamente imitar, sino tener el carácter de Jesucristo. Eso hace una total y grandísima diferencia. La imitación de Cristo no es nada más imitar su conducta, hermanos, sino tener su carácter. Cristo no quiere que nosotros hagamos obras y acciones que nos hagan ver como personas piadosas, como personas humildes. No, Él quiere que hagamos cosas y obras que surjan de un corazón piadoso y humilde. ¿Nota usted la gran diferencia? Él no quiere que nos veamos como personas piadosas y humildes. Él quiere que hagamos cosas y obras que salgan de un corazón piadoso y humilde. Es una gran diferencia. Él no quiere que hagamos como Cristo, sino que seamos como Cristo. ¿Ve la gran diferencia también? Él no quiere que hagamos como Cristo, sino que seamos como Cristo. Haya pues en vosotros este sentir, este mismo sentir. Esta palabra sentir se puede traducir también tengan la misma mente. La versión Reina Valera traduce sentir. Todas estas traducciones o estas maneras de interpretación tratan de hacerle justicia a lo que Pablo nos está comunicando. Mente, pero no solamente la mente, también nuestro corazón, nuestra disposición, nuestra actitud,
debe de ser como Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Ten esa actitud, nos dice Pablo, tengan esa actitud, ten ese sentir. Wow, esto es gigante, hermanos. Esto es gigante. Esto tiene que ser primeramente entendido aquí, en nuestra mente. Entenderlo. Que Dios abra nuestros ojos, quite las tinieblas que hay en nuestro cerebro, en nuestra mente, para que lo podamos entender. Pero después de que lo entendemos, tenemos que discernirlo aquí, en nuestro corazón, para que busquemos ser como Él, para que tratemos de ser como Él. ¿A qué nos aferramos nosotros, hermanos? ¿A qué nos aferramos nosotros? Es que yo tengo un estatus. ¿Estatus de qué? Es que mira cómo me tratan, mira lo que hablan de mí. Mira lo que dijo de mí, lo que está diciendo de mí. El pastor Charles Spurgeon dijo una vez algo que cuando yo lo vea allá en el cielo, le voy a decir, qué bien dicho, hermano, qué bien dicho. Él dijo, cuando alguien esté hablando de ti, relax. Tú sabes que eres peor de lo que está diciendo de ti. Qué bien dicho eso. Qué bien dicho eso. Gracias, Charles, por esas palabras. Miremos cómo Jesús se miraba a sí mismo, hermanos. Acompáñenme a Lucas 22, 27. Lucas 22, 27. Dice la palabra de Dios, Jesús hablando, dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No, el que se sienta a la mesa. ¿Verdad? Dice Jesús, pero ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que está sirviendo la mesa? Y Jesús dice, el que se sienta a la mesa es mayor. Dice, ¿va? Dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Ven cómo se veía Jesucristo? ¿Quién es mayor, el que se sienta a la mesa o el que está sirviendo la mesa? El que se sienta a la mesa. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Mateo 20, 28. Mateo 20, 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido,
sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese era Jesucristo. Su humildad, su mente, su actitud, su carácter. No quiere que imitemos a Jesús, quiere que seamos como Jesús. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y Jesús también le dijo a sus discípulos en Juan 13:13, ¿se acuerda cuando Jesús saca un lebrillo, lo llena de agua y les comienza a lavar los pies? Y Pedro, bien fariseo, le dice, no me laves, ¿cómo vas a lavar? Y Jesús le dice, pues si no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Y Pedro dice, pues báñame todo. Dice, va. Y en Juan 13:13, vamos a leerlo como dice Juan 13:13. Dice, después de haberle lavado los pies, dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y en el 15 dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ustedes dicen que yo soy maestro y Señor. Y dicen bien, porque lo soy, dice Jesús. Lo soy. Yo soy el Dios encarnado, el que descendió del cielo. Pero si yo les he lavado los pies, ustedes también tienen que lavarse los pies unos a otros, porque ejemplo les he dado. Tenemos su ejemplo, hermanos. El enfoque de Pablo en estos versículos es de que seamos humildes, porque nuestro Salvador es humilde. Aquí el enfoque es, por ejemplo, Enrique, estás medio orgullosito, estás medio altivo, medio vanidoso, medio arrogante. Te perdonaron, pero tú no perdonas. Te aman, pero tú no amas. Tuvieron misericordia de ti, pero tú no tienes misericordia. Déjame ubicarte. Déjame ubicarte y mira la cruz. Mira la cruz. ¿A quién tú ves ahí? ¿A quién tú ves ahí? Mi Salvador estuvo ahí, hermanos. Mi Salvador fue a la cruz en rescate. Mi Salvador fue a la cruz en mi lugar, en tu lugar. Si Dios ha comenzado la buena obra en tu vida, tú has sido rescatado. Tú has sido puesto a salvo. Se ha derramado misericordia, gracia en tu vida. Mira la cruz. Mira la cruz. Por eso el pastor Martin Lloyd Jones, él escribió un libro extraordinario, hermanos. Se los recomiendo. Este libro se llama La Vindicación de la Cruz. La Vindicación de la Cruz. Cuando yo leí este pasaje que les voy a decir ahorita, esto fue Dios usando estas palabras
para despertar en mí, en mi corazón y en mi mente, un anhelo por contemplar más detalladamente, con seriedad, con madurez, la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El pastor Martin Lloyd-Jones escribe en este libro este párrafo que dice así, dice: la cruz de Cristo es como una montaña grande, gigante, y a la medida que tú le vas dando la vuelta a esa montaña, tú vas viendo cosas nuevas y maravillosas. Conforme le vamos dando la vuelta a esa montaña, o conforme estamos poniendo nuestros ojos en la cruz, descubrimos cosas nuevas y maravillosas que no impactan nada más nuestra mente, sino nuestro corazón. Nuestro corazón. Esa es la cruz de nuestro Salvador, hermanos. Esa es la cruz de nuestro Redentor. ¿A quién nosotros vemos en la cruz? ¿A quién vemos en la cruz? No estamos nosotros. Él tomó nuestro lugar. Él se despojó de sí mismo, de su trono. Vino a este mundo. Tomó la forma de un hombre, de un siervo, obediente, y murió en esa cruz. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quieren aplicación para esto, hermanos? ¿Quieren un poquito de aplicación para esto? ¿Por qué no servimos en nuestra iglesia, hermano? ¿Por qué no servimos en nuestra iglesia? ¿Por qué no nos integramos completamente en esta pequeña comunidad cristiana en la que nos reunimos? Hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad. Se necesita visitar hermanos, hermanas que están pasando por pruebas, por aflicciones, por debilidades, por tantas cosas. Compartirles el Evangelio, porque todavía no les ha resplandecido el Evangelio. Hablar a otras personas de allá afuera. Hay mucha necesidad, hermanos. Mucha necesidad. El pastor no puede solo. El pastor no puede solo. Él no es un todólogo para hacer todo. Necesitamos integrarnos completamente. Dejar de aferrarnos a las cosas que nos impiden darnos completamente en la obra. Y nosotros que servimos,
¿Por qué muchas veces nos jactamos? ¿O por qué muchas veces nos sentimos arrogantes? ¿O nos sentimos que nadie puede hacer lo que yo estoy haciendo? Hay que mirar la cruz. Hay que ver la cruz. ¿A quién vemos ahí en la cruz? Servir es un privilegio, hermanos. Es un privilegio. Honra y gloria, dice la palabra. Honra y gloria. Integrémonos a nuestra iglesia. Si Dios no ha resplandecido en tu mente, tú todavía dices, pues es que yo realmente no creo, ¿verdad? No creo en esto que me estás hablando, no creo yo en esto que estoy oyendo. Acércate, pide ayuda. Esto es de vida o muerte. Esto es de infierno o cielo. No dejes que el maldito orgullo no te deje buscar ayuda. Haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cuando el orgullo nos esté ganando, démonos una dosis de Filipenses 2. Démonos una dosis de Filipenses 2, hermanos. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Nos ponemos de pie. Hagamos una oración.